para no molestar a los demás, o modo avión, o como quieran. Y antes de empezar la presentación de los ponentes, yo quería dar las gracias a todo el comité organizador, a Martín Jiménez, a Nuria, Esther, Francisco, Neos y por supuesto a Patrocinio, que la conozco desde hace muchos años. La enfermedad de Rendiosler es una enfermedad a la que yo le tengo cariño, queda un poco raro decirlo, pero es verdad. Es decir, hacia el año 1994 empecé a tratar a una familia de Redondela muy numerosa con esta enfermedad y eso me llevó a estudiar la enfermedad. Y cuando estudié la enfermedad me fascinaron dos aspectos. O sea, por un lado, que es una enfermedad sistémica. Por lo tanto, para un internista es un reto. Es una enfermedad sistémica que puede afectar a varios órganos. Y eso me pareció que tenía muchísima más miga y lingüis y que podía ser útil. ¿No? Podía ser útil en el control de la enfermedad y en el control de las complicaciones. La otra cosa que me llamó la atención fue descubrir que el referente internacional para esta enfermedad, el experto al que llegaban pacientes prácticamente de toda Europa, era un español, y el doctor Roberto Zarrabeira, que no estaba precisamente ni en el Ramón de Cajal ni en La Paz, estaba en el hospital de Sierra Llana, y que es un hospital pequeñito, un hospital comarcal. Pero el doctor Zarrabeira consiguió hacer de ese hospital un núcleo de referencia para toda Europa en la enfermedad de Rendiosler. De hecho, en las guías de la International Medicine de 2022, el autor principal de toda esa guía es el doctor Roberto Zarrabeira. Si nos veis, veréis que está él de último autor. Es decir, eso es otra cosa que en ese momento para mí fue un motivo de orgullo. Es decir, en un hospital tan pequeñito como Sierra Llana, uno, si trabaja y trabaja bien, puede hacerse un referente mundial en un tema. A partir de ahí nunca he dejado de Rendiosler. Cambié de hospital, mis pacientes los heredó el doctor Rivera, lo cual yo creo que es un avance para los pacientes. Y en Santiago, cuando empecé, pues empecé otra vez a llevar pacientes con Rendiosler porque no los lleva nadie. Es decir, pues empecé a interesarme y ahora tengo pues un grupo más o menos numeroso, para ser yo solo el que los lleva, unos 30 pacientes, 30 y pico pacientes. Y la verdad es que es para mí un orgullo y un placer. Después de la reunión del 2013, donde estaba Patrocinio, allí nos vimos en Zaragoza, que para mí fue inolvidable por el buen ambiente que hay siempre. Que esto, de verdad, os lo digo no como peloteo, sino que es verdad. Es un ambiente muy familiar, muy positivo, es un ambiente enriquecedor para todos. O sea, merece la pena, es una sociedad que merece la pena. Y desde entonces, la verdad es que yo es una enfermedad a la que, os tengo cariño, sencillamente, ¿no? Y por eso, pues, bueno, surgen sinergias con otros hospitales, por supuesto con la doctora Sol. Yo tengo el mail, siempre me sale Sol el Alien, pero es que el mail que es la vía de comunicación. Y bueno, ya no me enrollo más, simplemente daros las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros compartiendo pues esta reunión, que como todas ellas es siempre tan productiva. Y ahora voy a pasar a presentaros a los ponentes de esta mesa, que son la doctora Bruño Ramiro, que es del complejo hospitalario de Ferrol y que va a ser, me parece que va a hacer la presentación de manera telemática. Controla allí bastantes pacientes, tiene mucha experiencia y va a hablar de patologías cardíacas asociadas a la enfermedad. Después la doctora Arévalo, que está en el complejo hospitalario de La Coruña, donde trabaja con la doctora Susana Rivera y también tiene una gran experiencia en la enfermedad. La doctora Arévalo nos va a hablar de patologías respiratorias y de malformaciones vasculares pulmonares, y la doctora Susana Rivera nos va a hablar de afectación del aparato digestivo y hepático en la enfermedad. Y por último, el doctor Rivera, que es, bueno, fuimos coerres, él es más joven que yo, pero fuimos coerres y somos amigos, quiero decir. Entonces no sé cómo pues, presentarle, porque es un hombre con muchísima experiencia y con muchísimo criterio y con muchísima competencia. Y va a hablar de patologías cerebrales y médula espinal asociadas también a la enfermedad, y ya no me enrollo más.
y dejo que empiece la doctora Bruni. Hola, buenos días. Antes de nada, quería agradecer a mi comisión y a los organizadores que han estado conmigo y disculparme por no poder estar hoy ahí finalmente. Yo voy a hablar de las manifestaciones cardíacas, de la neurocirugía hemorrágica hereditaria, o más precisamente las connotaciones de su manejo. En la neurocirugía hereditaria ocurren problemas cardíacos en la población general, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular o la cardiopatía isquémica. Un poco así, para entrar en materia, pues la insuficiencia cardíaca se produce cuando hay un desequilibrio entre la capacidad del corazón para enviar sangre y las necesidades del organismo, dando lugar a una conjuntivitis o edema, tanto en los pulmones y generando dificultad para respirar necesariamente. Muchas causas se producen: la hipertensión, la cardiopatía, la insuficiencia hemorrágica hereditaria, frecuentemente especificidad cardíaca del gasto en el contexto de las formaciones superiores hepáticas de gran tamaño. El tratamiento consiste en eliminar los líquidos unidos, aumentando la eliminación de mediantes diuréticos, compensando los procesos provocadores como puede ser la anemia, y en el caso de insuficiencia cardíaca del gasto asociada a masturbaciones superiores hepáticas que no responden a estas medidas especiales por un daño de la persona, que llama claro, de descartar en la sala o incluso plantearse en las cosas, pero de ignorar a llegar a los canales. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente de la población. En condiciones normales, los auriculares funcionan para el corazón, son estimuladas a vías eléctricas que se generan de forma rítmica y regular en el nódulo central. Por el contrario, cuando existe una fibrilación auricular, las aurículas van a ser estimuladas de forma simultánea, con muchas ondas, y las vías eléctricas se desorganizan, como ven en las imágenes de la diapositiva. Como consecuencia, las aurículas tienen un sistema de contraerse de forma uniforme y dejan de remar en el interior, lo que favorece la formación de coágulos en la cavidad auricular. Y el coágulo del corazón va, por ejemplo, a las vías cerebrales y puede ocupar un momento. Por ello se recomienda la anticoagulación, la auricular, que es una aplicación igual que el violador, en la salud de no son fácilmente alcanzables, fácilmente alcanzables, son distintas de una edad por las figuras de 5 años y vale un punto, una edad de 25 y 64 años y vale un punto, la hipertensión aporta también un punto a la escala y la de la cardiopatía isquémica está relacionada con la esclerosis de las arterias coronarias, que son tratadas por el sangre en el músculo cardíaco miocardio, provocando su descendimiento o estenosis. Cuando la estenosis es grave, causa un desequilibrio entre la fuente de oxígeno al miocardio y sus necesidades, y produce isquemia y dolor, que es lo que conocemos como angina. Si la isquemia es prolongada, da lugar a daño del músculo cardíaco, que es lo que conocemos como infarto del miocardio. El tratamiento de estas cirugías incluye el uso de antiagregantes, la coronariografía, el tratamiento anticoronario, con frecuencia más antiagregantes de los anteriores tipo determinado. Así, pues para estas patologías habituales necesitaremos tratamientos comunes, como los antiagregantes y los anticoagulantes. Dentro de los antiagregantes tenemos las activaciones científicas, la monoxidazolina, el doble, el tracibel o el ADP. Y dentro de los anticoagulantes tenemos la vitamina A, que es el antimalor, el citrón, especialmente conocido también, la asparina, que es equivalente, se usa fundamentalmente en América, la heparina y los anticoagulantes de acción directa, que son el alcatrán, el azafrán, el alcatrán y el valsartán. Pero estos tratamientos comunes suponen dificultades excepcionales en la planificación hemorrágica hereditaria, incrementando de forma muy significativa los sangrados y sorprendente los sangrados hereditarios. Según las recomendaciones de las últimas días para el diagnóstico y manejo de la planificación hemorrágica hereditaria aplicada en 2015 y el plan de estudio publicado en 2022, la planificación hemorrágica hereditaria no es una complicación absoluta para la coagulación y la antiagregación, pero aproximadamente la mitad de los pacientes las más severas. Sin embargo, no hay evidencia de que existe el sangrado de las malformaciones arteriales. En este estudio, publicado en 2019 y diseñado para valorar la seguridad de los anticoagulantes y más concretamente de los anticoagulantes directos en la planificación hemorrágica hereditaria, solo que las circunstancias aumentaron debido al 65%.
de los pacientes, que van dando el 34% de los pacientes. En esta tabla podemos observar que las personas de sangrado nasal tienen mujeres aproximadamente de mascarina y el en base a ello, los autores fueron la selección y la clasificación más hereditaria para que estudiantes de la sociedad que estaban registrados los sangrados de la de pacientes que no habían tolerado uno coágulos funcionales que podían tolerar los cuales se manifiestan diferentes personas en la sociedad mascarina. En 2013, se publicó un estudio que trataba de valores de tolerancia al tratamiento antibiótico en pacientes con resistencia inmunológica hereditaria. Las conclusiones de los autores fueron que frente a trabajos me parecen asociarse con un volumen de sangrado de un gran número de pacientes y que estos datos dan soporte al uso de antibióticos con cautela en pacientes con resistencia hemorrágica hereditaria que tienen una protección para. En este estudio publicado en 2023 valora también la tolerancia de la reacción y la anticoagulación a las presentaciones resistencias. Se incluyeron 119 pacientes y una encuesta se vio que el 50% de los pacientes redujeron dosis y recibieron un tratamiento por separado. En esta tabla podemos ver que los ratios fueron similares independientemente del tipo de anticoagulante utilizado y solo fue un poco menor en los pacientes tratados con un único antiagregamiento. Se realizaron también factores asociados al uso de interrupción precoz secundaria de sangrado, incluido que la historia de más pacientes previa, pasó un año tiempo, y con la recurrencia la combinación de fármacos y medicamentos. Tras 3 meses de tratamiento, la hemoglobina fue en venenosa, pacientes que recibían normalización infección. Se observó también un incremento en las necesidades patológicos con la disminución de los cinemática, de la asistencia auxiliar y de los efectos hospitalarios. Las conclusiones de los autores fueron que independientemente del tratamiento antipsicótico realizado, aproximadamente la mitad de los pacientes lo interrumpen precisamente por complicaciones hemorrágicas. De la historia de sangrado hacia los estudios de la trayectoria de la decisión precoz, que no hay una evidencia, una diferencia en la tolerancia de antiagregantes y anticoagulantes, que los anticoagulantes directos no están asociados con el sangrado, pero que son necesarios nuevos estudios para lograr un tratamiento antitrombótico seguro y exitoso en la terapia corazón. En junio de 2023 se publicó la historia de los artículos publicados en una de las catedráticas hasta marzo de 2020. Se identificaron en un estudio de los que se incluyeron 77, lo que supone un total de 466 pacientes. Se vio que el ratio de sangrado en el tratamiento fue muy variado y osciló entre el 8 y el 60% del sangrado, el 52% y el 57% en cada uno de los pacientes. Los autores nos descartan por un tratamiento antitrombótico y concluyen que la escala variabilidad de los estudios deja claro el desafío y por el tratamiento antitrombótico en los enfermedades hereditarias y son necesarios más estudios de especialidad en esto. Cuando los eventos de sangrado asociados a la coagulación y la afectación articular es posible mantenerla, es la necesidad respiratoria y la colección. La opción izquierda es el remanente biológico y la principal función es el control de la violencia. La morfología es invariante de paciente a otro. Decimos inicial, la opción izquierda es una estructura contráctil que va a activar todo su contenido cada latido, pero en la generación auricular pierde su capacidad contráctil y va dilatándose, y lo que significa un crecimiento de la sangre con un consecuente aumento del riesgo de toco. De hecho, los estudios como patológicos en pacientes con la auricular no valvular se ha observado que el 95% de los trombos localizados en la aurícula izquierda es un accidente de la aurícula izquierda. En esta imagen vemos que los dispositivos más utilizados para el cierre de la aurícula izquierda son angioplastas. Y en esta otra imagen podemos ver la colocación del dispositivo en la aurícula izquierda mediante la angiografía, es decir, la otra imagen se introduce en una antena de brazo o de la pierna. Y debajo a la derecha podemos ver la imagen del panorama transesofágico que se realiza en este procedimiento para comprobar los resultados de funcionamiento y la velocidad. Varios estudios han comparado la eficacia de morfina entre la aurícula izquierda, mostrando que pueden dispararse, pero no es posibles complicaciones de la trombosis del dispositivo. Sin embargo, a ellos se indica tratamiento fisiológico posterior.
Sin embargo, sí que progreso ya en cuanto a las poblaciones antroposóficas que y algunos estudios recomiendan pautas tan intensivas como la anticoagulación durante 45 días tras el implante con la aspirina, seguido de doble relación durante 6 meses y posteriormente aspirina sola de 20 días. Con todas las dificultades que estos ya pacientes con la situación mayoritaria, incluso hasta ahora. En este estudio, publicado en 2022, se incluyeron los pacientes con la gestación hereditaria, gestación molecular o valvular, gestación de anticoagulación, que tuvieron un proceso de hemorragia, fundamentalmente de maestras con el tratamiento de en todos los pacientes son diagnosticados y procedimientos de pausa. Doble aceleración entre los pacientes, aceleración simple entre pacientes, se realiza la procesión molecular en los pacientes y un paciente no recibió ningún tratamiento por sangrado previo de tratamiento para la vida. Es decir, que los tratamientos iniciales estaban muy lejos de las recomendaciones establecidas en el procedimiento. Además, estaba registrado que a los 30 días del procedimiento, 4 pacientes habían suspendido todo el tratamiento, 2 de ellos incluso antes de 5 días, 3 tomaban solo aspirina y más allá de los 6 meses, solo un paciente continuaba con anticoagulación. A pesar de ello, se consiguió un 5% de implementación sin sangrados periopertorios y tras un seguimiento de 22 a 14 meses no se documentaron hemolisis asociadas a la fibrilación molecular ni trombosis del hígado. Las conclusiones de los autores fueron que respectivamente la lesión fibra podría ser seguro y efectivo a pesar de un tratamiento trombótico por procedimiento reducido o ausente, y que podría representar una alternativa a los riesgos de anticoagulación definida en pacientes con alto riesgo hemorrágico. Diciendo que para el futuro, la farmacogenómica podría ayudar a definir un tratamiento farmacológico individualizado basado en el perfil genético de cada paciente, un poco con lo que veníamos hablando en la primera charla de mañana. Los anticoagulantes directos dirigidos contra el factor 11 han todavía en estudio, pero los resultados obtenidos hasta ahora hacen pensar que son igual de eficaces que los anticoagulantes de los que disponemos actualmente sin incrementar el riesgo de sembrado. Y por último, el uso constante de algunos clínicos como el de bacillumab podría disminuir los sangrados favoreciendo la tolerancia a la anticoagulación. Como conclusiones, decir que la gestación hereditaria no es una contraindicación para los organismos trombóticos, que la tolerancia al tratamiento anticoagulante y antiadjuvante no se debe patologizar, que las complicaciones hemorrágicas son una degradación para efectos superiores, que la tasa de introducción precoz del tratamiento por complicaciones hemorrágicas es elevada, que el cierre resultante de la escuela izquierda en pacientes que toleran la anticoagulación para que ofrecer buenos resultados, a pesar de que sea posible mantener un tratamiento antitrombótico posterior óptimo, su futuro presenta opciones prometedoras. Y muchísimas gracias. Gracias a la organización por habernos dado la oportunidad de participar en estas charlas y muchas gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, como ya os he comentado, yo os voy a hablar sobre las malformaciones arteriovenosas pulmonares en la terapia hemorrágica hereditaria. Como ya se ha comentado, las malformaciones arteriovenosas son vasos anormales que reemplazan a los capilares normales que hay entre la circulación venosa y arterial. Suelen ser estructuras en forma de saco, como la que aquí se ve, y van a crear un cortocircuito que llamamos shunt, derecha e izquierda, en el que la sangre de la circulación pulmonar no se va a oxigenar bien, lo que va a dar a una falta de oxígeno que denominamos hipoxemia. Además, al faltar los capilares evaden el filtro que realizan la función de filtro que realizan estos capilares, y por aquí pueden pasar bacterias, trombos o partículas que habitualmente son capturadas a este nivel y que no pasan a la circulación sistémica, a la circulación arterial, y en este caso estas partículas, bacterias o trombos que quedarían aquí atrapados pueden pasar directamente a la circulación arterial y provocar unas complicaciones como son émbolis en el cerebro o cualquier otra localización que pueden dar accidentes cerebrovasculares, o bien, si pasan bacterias, puede llegar a producir colecciones de pus en el cerebro que denominamos abscesos cerebrales. La principal causa de malformaciones arteriovenosas pulmonares es la enfermedad de la terapia hereditaria hemorrágica.
Y sabemos que los pacientes que tienen esta patología, más del 50% pueden tener alguna malformación pulmonar arteriovenosa. Es más frecuente en aquellos que tienen la variante patogénica del N, aunque puede presentarlo cualquiera de ellos. Suelen hacerse aparecer después de la adolescencia, aunque pueden estar presentes también en la infancia. Y los síntomas, cuando debutan, suelen hacerlo entre los 40 y 60 años. La diferencia de una malformación arteriovenosa pulmonar aislada que puede tener cualquier persona a los pacientes con diabetes hemorrágica hereditaria es que estos pacientes generalmente tienen varias malformaciones arteriovenosas, incluso múltiples o los pulmones con una afectación difusa por ellas. Algunos estudios señalan que aquellas que son más grandes o múltiples van a producir más síntomas y otros dicen que las que son muy pequeñitas pero difusas son las que casi siempre producen síntomas. A veces, cuando la vemos sobre todo en una radiografía de tórax, pueden simular un nódulo pulmonar que nosotros podemos pensar incluso que puede ser un tumor y no, es una pequeña malformación que con la radiografía de tórax pues no se distingue. La mayoría de estas a lo largo de la vida permanecen estables, no tienen por qué crecer, pero un 25% crecen lentamente a un ritmo de 0,3 a 2 milímetros al año. Lo que sí sabemos es que las que son grandes generalmente no se suelen resolver espontáneamente, que son pequeñitas a veces. ¿Y qué síntomas nos van a producir? Pues aproximadamente la mitad de los pacientes no tienen ningún síntoma. Y el síntoma más frecuente es la falta de aliento, es decir, la disnea. Como he dicho, generalmente si estas son grandes, múltiples, bilaterales o difusas. Es raro que se manifiesten como tos o dolor en el pecho, y también es raro que debuten como una hemoptisis, es decir, una expulsión de sangre por la boca que viene de los bronquios, no de una epistasis eruptiva, o bien sangre en la pleura, que llamamos hemotórax. Estas complicaciones, que pueden ser graves, son raras afortunadamente y suelen ocurrir o pueden ocurrir generalmente en el embarazo o en pacientes que tienen lo que nosotros denominamos hipertensión arterial primaria. Un 5% de pacientes pueden tener coloración azulada de la piel, cianosis, o los denominados dedos en palillo de tambor, que también aparecen en cualquier patología respiratoria. Esto es raro, salvo que las malformaciones sean graves, múltiples y difusas. Podemos detectar un soplo de la auscultación en un 10% y también es poco frecuente la presencia de falta de aliento, es decir, disnea, al incorporarse, que mejora al volver a acostarse, cosa que en el resto de las patologías pulmonares generalmente no ocurre. El paciente acostado generalmente está peor que incorporado. No digo caminando, pero sí incorporado. Esto es lo que denominamos la disnea. Sí que es más frecuente la ortodesoxia, que es que al ponernos de pie, el saturímetro, que marca la oxigenación periférica, cae más de un 2%. Ocurre en el 30% de los pacientes y al volverse a acostar, pues la saturación aumenta. También es algo infrecuente en las patologías pulmonares, pero en este caso ocurre así. Las complicaciones más temidas de las malformaciones arteriovenosas pulmonares son el absceso cerebral, es decir, el acúmulo de pus en el cerebro, como se ve en esta imagen, el infarto o ictus cerebral, la hemoptisis o expulsión de sangre roja o el hemotórax, sangre en la cavidad pleural, y la hipertensión arterial pulmonar, que ocurre en el 10% de los casos. ¿Y cómo sabemos si nuestros pacientes tienen malformaciones arteriovenosas pulmonares? En todos debemos buscarlas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la mejor forma de saberlo es hacerles un TAC o una arteriografía pulmonar. Son pruebas que tienen radiación y la arteriografía además es una prueba más invasiva. Con lo cual buscamos una herramienta que nos permita orientar y saber si ese paciente puede tener una malformación arteriosa pulmonar de una manera prácticamente inocua, que es con un ecocardio transtorácico con contraste. Un ecocardio como el que se hace en las embarazadas, pero en este caso un ecocardio del corazón, en el que en esta ocasión añadimos entre 10 y 20 mililitros de suero salino agitado en una vena periférica. Lo normal, lo que tiene que ocurrir en condiciones normales, es que estas burbujas las veamos en el ventrículo derecho y no en el izquierdo. Pero si hay un shunt o una comunicación anormal
como puede ser por una formación arteriovenosa pulmonar, pues también veremos estas burbujitas en el izquierdo. ¿Y cómo sabemos si esa malformación está en el pulmón o a otro nivel, como por ejemplo a nivel cardíaco, que no tiene nada que ver con esta patología? Pues nos lo puede orientar en el momento en que veamos este pase de burbujas. Si aparece antes de un ciclo cardíaco, nos orienta a que el cortocircuito está en el corazón, no en el pulmón. Una patología que puede tener cualquier persona y no más los pacientes que tienen esta enfermedad. Si vemos el paso de burbujas entre el tercero y el 8 ciclo cardíaco, nos orienta que puede tener un shunto intrapulmonar, una malformación arteriovenosa pulmonar. Y si está en el medio, nos ofrece dudas. ¿Y qué valoramos también con esta prueba? La cantidad de burbujas que pasan. Si no pasa ninguna burbuja, no hay una malformación arteriovenosa pulmonar. Y se aconseja repetir esta prueba al cabo de 5 o 10 años. Incluso algunos autores dicen que no sería necesario. Habitualmente lo repetimos. Si el paso de burbujas está entre 1 y 29 aproximadamente, pues tampoco precisa realizar el siguiente estudio, que es el TAC, que nos lo va a confirmar. ¿Por qué? Porque si existe una malformación, esta va a ser muy pequeña y no va a ser subsidiaria de tratamiento. Entonces no vamos a radiar a una persona a la que no se le va a hacer nada diferente. En este caso, pues vemos al menos anualmente y repetiremos el estudio en 5 años. Si el paso de burbujas es ya mayor, entre 30 y 100 o más de 100, pues sí que tendremos un grado 2 o 3 y estaría indicado seguir buscando esas malformaciones arteriovenosas pulmonares. Debemos realizar más pruebas. La primera, un TAC torácico. Como he comentado, la radiografía de tórax puede mostrar una malformación. Rara vez se sabe que es una malformación por la radiografía de tórax, pero puede orientarlo, aunque muchas veces en la radiografía de tórax no se ve. Entonces, como he dicho, si tenemos un shunt grado 2 o 3 en el ecocardio, debemos realizar un TAC torácico. En el TAC torácico solemos ver una lesión que tiene una arteria que nutre la malformación y una vena que lo drena. Si vemos que la arteria que lo nutre está de un tamaño mayor de 2 o 3 milímetros, es entonces que deberíamos seguir haciendo pruebas, valorar el siguiente paso, que es una angiografía pulmonar, y probablemente tratar. Si tiene menor de 2 milímetros el diámetro de la arteria nutricia, pero el paciente tiene síntomas atribuibles a esa patología, pues también debemos seguir haciendo estudios. Si tiene menor de 2 milímetros, pero el paciente está asintomático, seguimiento clínico anual y repetir el TAC a los 3-5 años. Y si el TAC es normal, pues lo mismo, repetir el TAC a los 5 años y un seguimiento clínico anual. Si el TAC es dudoso, pues ya valoraremos hacer un TAC con contraste o un seguimiento con eco o TAC periódicos, o bien realizar el estudio siguiente, que nos lo va a aclarar en principio 100%, que es la arteriografía, la angiografía pulmonar, que es la prueba gold estándar para definir la anatomía y las características de estas malformaciones arteriovenosas pulmonares. Para hacerlo es necesario ingresar, se coloca un catéter en la vena femoral con la ingle, y este catéter accede a la circulación pulmonar, donde inyectamos un contraste y nos permite ver de una forma muy nítida no solo la malformación arteriovenosa que queremos, sino también si existen más a lo largo del árbol vascular. ¿Y qué hacemos? Pues la mayoría de las veces, si cumple una serie de criterios, los embolizamos. La embolización es el tratamiento que se realiza en el 99% de los casos, que consiste en una oclusión angiográfica de estas arterias que nutren la malformación bajo un control fluoroscópico y se suele precisar sedación. ¿Cuándo decidimos tratarlos? Pues dependiendo de lo que ya he comentado, del diámetro de la arteria que nutre la malformación, de los síntomas que tenga el paciente y de cómo esté el paciente, si está en condiciones, si tiene muchas comorbilidades que van a impedir o van a hacer que este procedimiento sea muy arriesgado. Se suele construir con coils metálicos o tapones vasculares. Y, aunque el paciente sea alérgico al contraste iodado, se pueden intentar emplear otros contrastes o premedicar con corticoides para que puedan tolerar el contraste iodado. Tras la embolización puede fracasar de forma inmediata, es decir, no ser efectiva, o años después, pero suelen tener un éxito bastante importante. Entonces, ¿cuándo los tratamos? Pues cuando la arteria nutricia es mayor o igual de 2 o 3 milímetros, o es menor de 2, pero existen síntomas derivados de esta patología,
como son hipoxemias, embolismos, hemoptisis, es decir, expulsión de sangre por la boca que no viene de una epistaxis, ¿vale? Y si fracasa esta embolización, ¿qué hacemos? Pues volver a intentarlo mínimo al cabo de una o dos semanas. En caso de que el paciente tenga muchas comorbilidades, esté en una situación muy mala o tenga hipertensión pulmonar grave, este procedimiento no se podría realizar. Rara vez los pacientes requieren un tratamiento quirúrgico, es decir, ir a quirófano a extirpar esa malformación arteriovenosa. ¿Cuándo se usa esto? Pues generalmente se ha fracasado de forma repetida la embolización o cuando las características de la lesión no hacen factible que se pueda embolizar, cosa que entre los expertos suele ser rara. Pero extirpar esta lesión, esta malformación arteriovenenosa pulmonar, no nos va a curar para siempre, evidentemente. Puede recurrir al igual que con la embolización o el paciente puede desarrollar nuevas malformaciones arteriovenosas en un futuro, pero esto ocurre solo en un 12% de ellos. Como he comentado, el éxito de la embolización es de un 94%, inmediatamente se aprecia una mejoría radiológica, se ve ya en la imagen, y inmediatamente existe mejoría de síntomas y de la oxigenación. Y a largo plazo, pues reduce unas complicaciones tan temibles como son el accidente cerebrovascular o un absceso cerebral. No hay datos documentados de mortalidad en este procedimiento. Teóricamente, como cualquier prueba, podría existir, pero no hay documentado ningún caso que haya fallecido por una embolización. Sí que se han documentado los efectos secundarios justo después del procedimiento, como un dolor en la pleura, entre un 5 y un 13% de los casos, que suele ceder con AINES o corticoides en unos días. Rara vez puede haber, como cualquier procedimiento invasivo, un ictus, una trombosis del catéter, o una migración del coil o una perforación de la arteria, pero son porcentajes muy bajos. Y a largo plazo puede ocurrir que la arteria se recanalice, es decir, fracase esta embolización que se había realizado, que crezcan nuevas arterias nutricias. También a largo plazo puede empezar un dolor en el costado, un porcentaje muy bajo de los pacientes, o que el paciente desarrolle o empeore la hipertensión pulmonar, todo ello en unos porcentajes muy bajos. Y una vez embolizado, ¿qué es lo que hacemos? Pues se aconseja realizar un TAC y un ecocardio transtorácico con contraste, como ya os he comentado, a los 3-6 meses, y ahí vemos si el saco de la malformación se ha reducido más de un 70%, está todo correcto, y si el diámetro de la vena de drenaje también se ha reducido. Entonces parece que está todo correcto, pero además debemos realizar un ecocardio para ver qué grado de shunt tiene. Si vemos que el grado de shunt es un 0 o 1, pues parece que todo está en orden y haremos un seguimiento cada 3-5 años, en vez de radiarlo con más TACs, con ecocardio con contraste. Si en algún momento de este seguimiento aparece un shunt mayor, es decir, un grado 2 o 3, realizamos un TAC y reevaluamos si necesita volver a tratarse o qué terapia es la más idónea. Pero ¿qué otras cosas, aparte de buscar las malformaciones arteriovenosas pulmonares y tratarlas, debemos hacer en los pacientes que tienen estas lesiones? Pues muy importante la profilaxis. Profilaxis antibiótica. ¿Qué es la profilaxis antibiótica? Es dar un antibiótico, generalmente ampicilina o si es alérgico, otros antibióticos, 30 a 60 minutos antes de un procedimiento que pueda generar lo que llamamos bacteriemia, es decir, paso de bacterias a la sangre, como son muchos procedimientos dentales o procedimientos invasivos como una broncoscopia con biopsia, manipulaciones de la vía urinaria en caso de infecciones, etc. También se aconseja que los pacientes no buceen por mayor riesgo de embolismo venoso ovario. Los viajes en avión, si no hay una hipoxemia grave, se pueden realizar. Y lo más importante, es que el embarazo aumenta el flujo sanguíneo, entre otros factores, en las malformaciones arteriovenosas, y el tercer trimestre es un momento de riesgo para que estas malformaciones puedan tener un sangrado. Con lo cual, es súper importante que siempre se descarten las malformaciones arteriovenosas pulmonares y se traten antes de quedarse embarazada. Si ya llegamos tarde y la paciente está embarazada, pues en el segundo trimestre de gestación sería bastante seguro diagnosticarlas y tratarlas si fuese necesario. Y para concluir ya, saber que siempre, en todo paciente con telangitis hemorrágica hereditaria, debemos descartar las malformaciones arteriovenosas pulmonares,
que la prueba de detección es el ecocardio transtorácico con contraste, que es una forma de ver si puede haber una malformación, que confirmaremos por un TAC, que debemos tratarlas si cumplen los criterios mencionados, generalmente con embolización, con tasas de éxito elevadas y complicaciones poco frecuentes, que si un paciente tiene hemoptisis, sangrado por la boca, sin que venga de las fosas nasales, siempre debemos consultarlos por si existe una rotura de una malformación arteriovenosa, y que el embarazo es una situación importante y de riesgo, por lo que debemos diagnosticar y tratar estas malformaciones previamente y si no se ha hecho, aunque sea en el segundo trimestre. Y que no nos olvidemos siempre de la profilaxis antibiótica para evitar las complicaciones mencionadas. Y eso es todo. Muchas gracias. Agradecer a la asociación el haberme dado la oportunidad de incluirme con todos vosotros hoy. Dar las gracias a Nuria por el coñazo que le he dado, los olvidos y todo esto, y que me lo ha solucionado perfectamente. Y bueno, el doctor Sopeña, la amable presentación que ha hecho de mí, hoy en día, después de muchísimos años, pues ya somos amigos, pero ha sido mi maestro, ¿no? Y sigue siendo, con lo cual, gracias. Me ha tocado sistema nervioso central, médula espinal en enfermedad de Rennes-Gosler, de la manera que pasa en hemorrágica hereditaria. A mí me gustan más los nombres que explican las cosas que no los nombres propios. Agradecer a los que las descubrieron por primera vez. Perfecto. Pero para los que estamos allí nos es mucho detrás, nos es mucho más fácil los nombres que explican las cosas, ¿de acuerdo? Bien, yo he hecho una búsqueda en Google escolar y he visto que si buscas telangiectasia hemorrágica hereditaria hay 30.000 resultados desde siempre. Cuando cortas desde 2020 hecho porque ahora somos antes del COVID y después del COVID, ¿no? Todos nos referimos a eso. Hay 7.000 resultados, o sea, un 25% desde siempre de la investigación y la publicación se produce en los 4 últimos años. Eso es un dato tremendamente interesante, quiere decir que ha crecido exponencialmente. Esto se reproduce si busco afectación neurológica más telangiectasia hemorrágica hereditaria, 1/3 en los últimos 3 años. Da alegría ver estos datos. Eso quiere decir que la investigación sigue ahí, ¿no? Ya sabéis esto. Yo pongo un dato ahí, un 3%, hay un tanto por ciento que no se conoce mutación. ¿Qué ocurre con estos pacientes? Con estos pacientes en que no se conoce mutación, tienen lo mismo, no tienen lo mismo. Insistiré en cosas así porque yo soy un ultra defensor en las enfermedades minoritarias, después de 25 años que llevo enfermedades minoritarias, de los registros. Yo creo que deberían ser obligatorios, ¿no? No todas las enfermedades son iguales, sino todo lo que le ocurre a unos pacientes que tienen esa enfermedad son iguales a lo que ocurre ese mismo dato en otros pacientes, ni en otras etnias, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, esto es un dato de discrepancia. Si busco, siguiente por favor, si busco afectación que me ha tocado a mí, pues daros esta charla, es la 4ª más frecuente después de la afectación nasal, digestiva, pulmonar y hematológica, por supuesto, vendría la neurológica, por decirlo así. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien, bueno, ahí tenéis los genes o las mutaciones que se producen. Es un apartado más de la enfermedad
no todo es genética, no todo es genética, sí explica, pero no todo es genética. Tenemos las manifestaciones neurológicas en esta enfermedad, pueden ser secundarias a émbolos de malformaciones pulmonares arteriovenosas. Ya lo explicó perfectamente bien mi compañera, ¿no? Estos pueden ser por coágulos de sangre que se lanzan al cerebro, produciendo infarto cerebral, o por infecciones, también émbolos infecciosos que se lanzan al cerebro y provocando acceso cerebral. Pero hay otros mecanismos también que produciría esto. Pero refiriéndose a las manifestaciones neurológicas, en esta enfermedad se han descrito que se pueden producir manifestaciones atribuibles a cualquier parte del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y que esto puede ocurrir en ausencia de malformaciones arteriovenosas u otros tipos. Entonces, partiendo de que se pueden producir infartos cerebrales y que muchos se van a asociar a malformaciones pulmonares, hay que ir primero, cuando hay una manifestación cerebral y se produce esto, al pulmón, como ha explicado mi compañera, y siguiendo las recomendaciones que ha dado ella. No quiero entrar más ahí. Por ejemplo, os pongo un estudio, ¿no?, en 497 pacientes en donde tuvieron accidente cerebrovascular isquémico, o sea, una trombosis cerebral no iatrogénico, con una edad media de 52 años. Pero aquellos que presentaban malformaciones arteriovenosas pulmonares se producían una década antes, la carga de infarto, era considerablemente mayor, o sea, había más sintomatología, y se recogió también por imágenes de resonancia que a los 50 años, dato que ha dado mi compañera, en los pacientes que tenían malformaciones pulmonares, un 50% tenían patología embólica cerebral, ¿no? Incluso se ha documentado ictus isquémico como primera manifestación de Rendu-Gosler, con lo cual paciente joven con ictus isquémico entraría el diagnóstico diferencial de buscar un Rendu-Gosler. El acceso cerebral, simplemente os pongo esto aquí, no voy a hablar. El siguiente, por favor, para insistir más en los registros, pues un estudio bastante amplio, con 345 pacientes, para ser una enfermedad minoritaria, se encontró que el acceso cerebral tenía que ver con la baja saturación, con la mayor saturación de transferina, con uso intravenoso de hierro, con sexo masculino, con enfermedad, pero curiosamente no hubo relación con las malformaciones arteriovenosas pulmonares. Esto se corrigió cuando se hizo un metaanálisis de todos los pacientes y se vio que esa era la variante fundamental y que estaba escondida en el anterior trabajo, porque no había pacientes suficientes para llegar a esa conclusión. Un dato interesante, la migraña existe y no es tan infrecuente, se puede exacerbar por la inyección intravenosa y parece que disminuyen los cuadros cuando se produce embolización de las malformaciones arteriovenosas pulmonares. Habrá que seguir viendo esto. Y ahora voy a lo que yo más tal, ya os han explicado lo que son malformaciones, no voy a explicarlo. Existe escasez de literatura sobre el curso clínico de las malformaciones arteriovenosas cerebrales en esta enfermedad. Registros. La evidencia sugiere que la historia natural en la enfermedad de Rendu-Gosler es diferente a las esporádicas. La evidencia sugiere, no se está seguro, registros. El riesgo de las esporádicas parece que varía dependiendo de una serie de características angiográficas entre el 1 y el 40%, esto es un dato importante
saber qué riesgo tengo de, ¿no? Y también parece ser que existen lo que se llama un second hit, es decir, variables desconocidas, que ahí pongo algunas que se han involucrado, parece ser, en que podían ser el desencadenante de que alguien que tiene una malformación arteriovenosa sangre en un momento dado. Tres tipos fundamentales: la anular, la capilar, la arteriovenosa, que es la unión continua sin capilares. La capilar habría que diagnosticarla en la fase angiográfica capilar de la angiografía, ¿no? Pero aparte hay otro tipo de malformaciones, o sea, hay muchos tipos de malformaciones arteriovenosas. Insisto en este dato porque luego, como veréis, va a ser un dato valorable a la hora de lo que interesa. En el 2017, en un metaanálisis, se concluyó que una prevalencia de un 10% en pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria. Se deriva entonces un 10% la controversia actualmente existente en si hacer screening o no hacer screening. Desde la publicación de las guías, la última publicación, esta controversia continúa. Y en el estudio ARUBA, que es el estudio mayor que existe de malformaciones arteriovenosas cerebrales, la enfermedad de Rennes-Wössler no entran pacientes en este estudio, con lo cual suscita de decir son dos grupos diferentes, no podemos extrapolarlo. Ok, me da tiempo eso. Gracias. Entonces, parece ser que en la telangiectasia el riesgo de sangrado es bajo, 0,5 al 2%, pero parece ser que en los pacientes en general se encuentra que existe sintomatología que podría ser atribuible en el 50% de los pacientes. Entonces, sí parece que la evidencia de rotura antes aumenta más el riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, a la siguiente, por favor, imagen, resonancia, parece puede diagnosticar la malformación como es, pero también tenemos que tener que hay un efecto secundario que es debido al depósito de manganeso que puede producir trastornos psicológicos en un tanto por ciento de pacientes. Tenemos que tener este efecto secundario en cuenta. En toda esta vida tenemos que valorar riesgo-beneficio. La angiografía era la técnica gold estándar, pero hoy son complementarias. La resonancia y la angioresonancia han avanzado muchísimos y los hallazgos angiográficos nos pueden dar datos de que en esta enfermedad son más pequeñas, generalmente son múltiples, presentan localización superficial y una escala de graduación baja para el riesgo de sangrado. Ahí hay otras técnicas, si se sabe y se determina y se aconseja que en pacientes embarazadas se haga resonancia sin contraste, si se tiene que hacer. Tratamiento, riesgo-beneficio. Hay opciones: tratamiento conservador, diagnóstico IDEO, microcirugía, radiocirugía. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, características que se sospecha que se tienen: riesgo de hemorragia espontánea bajo, resultado si se tiene una hemorragia, el resultado es mucho más favorable que las esporádicas, generalmente son múltiples, ¿vale? Y se han descrito casos de regresión espontánea. Todo esto lleva a que en centros de excelencia la tasa de operabilidad sea muy baja, ¿no? Porque prevalece el decir no opero porque a lo mejor la operación tiene más riesgos, pero eso es la principal razón, ¿no? Y otra razón es que al ser múltiples pues es muy difícil operar todas, ¿no?
Pero hay que considerar que si hacemos un diagnóstico se suele ser más joven, pronóstico más favorable, suelen ser pequeñas, pronóstico más fáciles de operar, ¿vale? Y tienen tendencia a tener menor grado de difícil operación, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces la microcirugía, operar siempre hemorragia previa o hemorragia en ese momento, hay que operarla, porque esto tiene un riesgo del 10% de sangrado posterior, y aquellas que tienen poco tamaño, superficiales y con una escala de 2 o menor son altamente sugestivas de que las tengo que operar porque tienen bajo riesgo por preoperatorio. Un dato: siempre hay que ir antes al pulmón, diagnosticar malformaciones pulmonares y tratarlas antes de tratar la lesión de arriba. Y si no se pueden tratar porque hay un procedimiento de urgencia y no se sabe si las hay, se debe considerar como si las hubiera, ¿no? Como ejemplo de la literatura, solo 19 pacientes de un lado y 22 de otro, pero unos se operaron, otros veamos qué ocurre. Los dos grupos tuvieron el mismo pronóstico a largo plazo de morbilidad neurológica. Radiocirugía es por radiación, hay que considerar los efectos secundarios y también serían para unas concretas lesiones. Considerar que no es un procedimiento que la hago y la cura, tarda tiempo en ser eficaz, durante ese tiempo estaríamos en riesgo. Embolización, hay que considerar que se mete un catéter y si son muy pequeñas y muy superficiales, para llegar con el catéter es tremendamente difícil, pero se puede optar a eso. Siguiente. Acabando ya, se usa la resonancia para el cribado, recomendaciones internacionales. Si hay una hemorragia es necesario tratar. Todos los demás serían discusión paciente médico de riesgos y beneficios. En mujeres embarazadas es necesario, o antes del embarazo, es necesario que tienen una malformación y se queda embarazada, no se ha tratado, tratarla posteriormente, ¿vale? Y para el embarazo y para parto o se siguen los procedimientos obstétricos como si no tuviera telangiectasia, y para el cribado la base de la evidencia dice que la siguiente es la última. Ahora, actualmente no se recomienda hacer cribado, ¿de acuerdo? La evidencia dice eso por lo tanto no se puede utilizar y no se puede respaldar el cribado en personas que están asintomáticas. Muy bien. Que trabajo en el Hospital de La Coruña y junto con mi compañera doctora Arevalo llevamos la consulta en la unidad de enfermedades minoritarias en nuestra área sanitaria. A ver si podemos ver. Hablaros del abordaje de patologías del aparato digestivo y hepático. Vamos a pasar. Bueno, con respecto a la afectación hepática, después de la epistaxis, es la segunda manifestación más frecuente y se identifica en torno al 50% de los pacientes. Y va a tener una mayor prevalencia en torno a la quinta década de la vida, es decir, a partir de los 40 años. Y va a ser más frecuente y severa en las mujeres. Se afecta por igual las diferentes variantes patogénicas, pero es más grave en pacientes que tienen la variante patogénica en ese gen, el gen AQPRL1.
pero es una enfermedad silenciosa porque produce solo síntomas en el 15% de los pacientes. Y hay una serie, esta sintomatología puede exacerbarse por anemia, por entrada de fibrilación auricular, en el embarazo, y va a producir complicaciones con esa incidencia. Y hay un dato importante que el 1% de la mortalidad anual en pacientes con telangiectasia se asocia a estas malformaciones anteriovenosas hepáticas. Pues sus manifestaciones, como os dije, muchas veces son silenciosas. Únicamente encontramos un aumento de fosfatasa alcalina o de GCT. Debemos evitar la biopsia hepática en estos pacientes por alto riesgo de sangrado. Y al diagnóstico muchas veces se puede retrasarse. ¿Por qué? Porque la manifestación clínica inicial son síntomas de insuficiencia cardíaca de alto gasto. Es decir, los pacientes van a tener disnea, intolerancia al ejercicio, se van a hinchar las piernas, se van a hinchar el abdomen. Entonces, muchas veces los médicos que no están familiarizados con esta enfermedad van a buscar un origen cardíaco. El segundo síntoma más frecuente va a ser los síntomas que se deben a su cirrosis y hipertensión portal, la enfermedad biliar, pero es menos frecuente, y luego puede haber en algunos pacientes pocos síntomas de isquemia mesentérica debido a esos shunts entre las arterias y las venas y deja de irrigarse la vía biliar, el sistema digestivo, el intestino delgado, el intestino grueso, y pueden dar estos síntomas. La fisiopatología de las diferentes presentaciones de la afectación hepática va a deberse por algo muy característico, que es el doble sistema de vascularización que va a tener el hígado. Entonces va a haber diferentes tipos de shunts, como voy a explicar, en función de qué arterias o venas se comuniquen. A nivel del hígado podemos encontrar únicamente telangiectasias, podemos encontrar masas vasculares más grandes, puede haber hiperplasias nodulares focales, que son únicamente alteraciones de la perfusión, y luego estos shunts. Ahí tenéis una gráfica que os voy a ir desglosando a continuación, pero yo creo que antes es importante ver cómo se irriga el hígado. El hígado es un órgano que le va a llegar la sangre por dos vasos. Uno es la vena porta, que es una vena que recoge, una vena de gran calibre, que recoge la sangre fundamentalmente del intestino delgado, intestino grueso, del páncreas, del bazo, una parte del estómago, y lleva las sustancias de desecho y nutrientes al hígado. Luego ahí, a nivel del hígado, se forman en capilares más pequeños, donde los hepatocitos se encargan de metabolizar y filtrar todas esas sustancias, y luego se recoge por las venas y van al corazón. Luego tenemos la arteria hepática. El 80% de la sangre va por la vena porta y el 20% llega por la arteria hepática. La arteria hepática, como todas las arterias, salen de la arteria aorta, de la aorta. Y luego esta arteria hepática, que se llama arteria hepática común, se divide en diferentes arterias, que dos de ellas son la hepática derecha e izquierda, que van al hígado, que son los que llegan al hígado, y luego también se comunican por medios de capilares en el sistema porta y se deriva la sangre al corazón. Y luego las venas hepáticas son las que recogen toda esa sangre de la vena porta y de la arteria hepática, que se ha catalizado, y se forman tres venas y desembocan directamente en la vena cava que va al corazón, a la aurícula derecha y al corazón. Entonces, ¿qué shunts tenemos? Shunts son comunicaciones, derivaciones. La más frecuente es entre esa arteria hepática, que llega a la sangre oxigenada, y las venas hepáticas, que es la que la recoge. Y es la malformación que vemos más frecuente. ¿Cuál es el síntoma principal de esta malformación? Y es la insuficiencia cardíaca de alto gasto. Pues también deciros que los pacientes tienen, pues no solo tienen un tipo de malformación o derivación, pueden tener los tres, ¿no? Pero esta es la más frecuente. Entonces, esto va a producir una insuficiencia cardíaca de alto gasto con síntomas de, como os dije antes, de disnea, los típicos de insuficiencia cardíaca, disnea, ascitis, y los síntomas se pueden desencadenar por esos mecanismos. Y luego el otro síntoma que produce esta malformación es la isquemia biliar. ¿Por qué? Porque el sistema biliar está irrigado por la arteria hepática, fundamentalmente, y si hay un shunt de que la sangre no va a irrigar la vía biliar y va directamente a las venas, se va a producir isquemia, destructuración biliar, que puede llegar a necrosis biliar. Hay alteraciones morfológicas de la vía biliar, que se forman estenosis de la vía biliar intra y extrahepática, se forman quistes, dilataciones. ¿Y esto cómo debuta? Los síntomas colangitis. Colangitis son infecciones de la vía biliar que dan como fiebre, ictericia, dolor abdominal, y estos episodios de infecciones de la vía biliar de manera recurrente dan lugar a fibrosis y esclerosis. Y a veces puede ser un cuadro mucho más terrible, que es el cuadro de necrosis de esas vías biliares, que es una indicación de trasplante hepático urgente. Y todo esto también se puede desencadenar por el embarazo.
Las siguientes malformaciones es el SUNT entre la vena porta, que es aquella vena que llevaba la sangre del intestino delgado, el intestino grueso del estómago, hacia el hígado, y las venas suprahepáticas. Entonces, como la vena porta os dije que es una vena que tiene el 80% de sangre, que mucha sangre que va a producir insuficiencia cardíaca, llega más sangre al corazón, y los síntomas típicos. Y el otro es la encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque la vena porta llega todas esas sustancias de desecho que se producen en el intestino. Si no se metabolizan en el hígado y pasan directamente a la circulación sistémica, produce este cuadro de encefalopatía hepática, que es alteración del nivel de conciencia, sobre todo por aumento de amonio en la sangre. Y el otro SUNT es el SUNT entre la arteria y la vena porta, que es la segunda más frecuente, que produce los síntomas de cirrosis y hipertensión portal. En este caso, va a ser, la sintomatología va a ser igual en hombres y mujeres, y se suele debutar un poquito más tarde, en torno a los 60 años. Y debuta, pues, los pacientes que tienen cirrosis y hipertensión portal, pues tienen sangrado por varices esofágicas, que son unas de las que están en el esófago, aumento del abdomen y ascitis, y encefalopatía también. ¿Cuándo hacemos screening de la afectación hepática? Siempre en pacientes sintomáticos y a partir de la tercera o cuarta década de la vida. La técnica de elección es el ecodoppler. ¿Por qué? Porque es accesible, barato, es el que se utiliza en adolescentes embarazadas, y también porque hay una serie de escalas que nosotros utilizamos para saber cada cuánto tiempo tenemos que repetir estos ecodopplers a los pacientes. Una de ellas es la escala de Oscarini, que divide en una serie de grados y según mide la morfología de estas malformaciones arteriovenosas. El TAC con contraste lo vamos a hacer siempre que veamos una malformación para mejor caracterización, porque es más sensible y específica. La colancia-resonancia la vamos a reservar solo para aquellos que tienen afectación biliar. El ecocardio lo vamos a hacer siempre en pacientes que tienen malformaciones arteriovenosas hepáticas. ¿Por qué? Porque queremos ver la repercusión que tienen en el corazón. Tenemos que calcular el índice cardíaco, que es la cantidad de sangre que sale del corazón, para saber si hay un alto gasto. Y también sabéis que los pacientes con vosotros que tienen telangiectasia podéis tener una hipertensión pulmonar tipo 1 parecida a la primaria, y para saber si se tiene. Y la endoscopia en nuestros pacientes son los datos de cirrosis y de hipertensión portal. El seguimiento es muy importante. Cómo seguimos a estos pacientes va a depender de, tenemos que identificar a aquellos pacientes que tienen pues mayor riesgo de complicaciones, pues, lo que llamamos predictores de progresión de la enfermedad. Y lo hacemos a aquellos pacientes que tienen un estadio 4 por ecografía, aquellos pacientes que tienen esa mutación, que son pacientes que van a tener cuadros más graves. Y luego se han visto en diferentes estudios una serie de factores clínicos que nos orientan a definir a aquellos pacientes que tenemos que hacer un seguimiento más estrecho, que son edad de presentación por encima de 47 años, las mujeres, que se tenga anemia, que debutemos una fosfatasa-alcalina, que es una enzima hepática por encima de 300, y una serie de datos. Por eso, que sepáis que no está establecido cada cuánto tenemos que hacerlo. Y debemos evitar hacerlo por ecodoppler, porque tenemos que evitar la radiación que supone someteros durante toda la vida a técnicas de TAC con contraste. Con respecto al tratamiento, no se recomienda ningún tratamiento para las malformaciones hepáticas asintomáticas. Y luego, según los síntomas que se tengan, va a depender de la sintomatología. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca por hiperactivo, frente a alto gasto, el tratamiento clásico de primera línea va a ser el tratamiento diurético intravenoso, la furosemida, corregir la anemia, tratar la fibrilación auricular. Y nosotros tenemos que ver la respuesta que tenemos a ese tratamiento. Normalmente la vemos en los 6 o 12 meses. Muchas veces se ha visto que la respuesta completa va a ser en torno al 60%, pero hay un tanto por ciento del 14% que no van a tener respuesta. En ese caso, el tratamiento va a ser el bevacizumab intravenoso. El bevacizumab intravenoso lo vamos a poner, es decir, el tratamiento definitivo, de la sintomatología de pacientes con afectación hepática va a ser el que cura, que es el trasplante hepático, ¿no? Pero el bevacizumab intravenoso lo vamos a poner en pacientes que ya no están en periodo de trasplante, mayores de 65 años, en pacientes que no son candidatos a trasplante, aunque sean más jóvenes por comorbilidad, y muchas veces de tratamiento puente. Con respecto a la encefalopatía, el tratamiento es el tratamiento clásico y después el trasplante. Pero cuando utilizamos el bevacizumab intravenoso, en este caso, en pacientes mayores de 65 años que no están indicados de trasplante, lo mismo, los que no son candidatos o como tratamiento puente.
Es muy importante que el bevacizumab no nos pierda la ventana de trasplante, porque a veces justo los pacientes están en esa edad y decidimos poner bevacizumab y nos pasamos del único tratamiento curativo que tiene esta enfermedad, que sería el trasplante, ¿no? Y luego, con respecto a la colangitis isquémica, de primera línea es el ácido ursodesoxicólico, luego el drenaje biliar y luego también, finalmente, el trasplante. Todas las intervenciones dirigidas al lecho arterial hepático, en principio, no están recomendadas por su alta mortalidad. Por ejemplo, se ha visto en estudios que la mortalidad de trasplante hepático en pacientes con telangiectasia de los 10 años es del 82%, de supervivencia es del 82%. Y aquí, por ejemplo, la mortalidad aguda en una intervención dirigida al lecho arterial es en torno al 20%. Con respecto a la amputación del tubo digestivo, se inicia generalmente después de los 30 años, se produce de un poquito más tarde, entre la quinta y la sexta década de la vida. Es más frecuente también en los pacientes que tienen que tienen variantes patogénicas en ese gen, y la incidencia no se conoce, pero en los estudios es entre el 11 y el 40%. La lesión típica van a ser telangiectasias múltiples, sobre todo en el estómago, en el intestino delgado y después en el colon. Y con menor frecuencia vamos a ver malformaciones arteriovenosas y aneurismas. Y del 25% de los pacientes van a producir un sangrado gastrointestinal. La mayoría únicamente vemos una anemia ferropénica que no nos explicamos por la epistasis que tienen los pacientes. Y en pocos casos se pueden ver estolización hemorrágica en forma de melenas, por ejemplo. Y el sangrado suele ser lento y persistente y puede empeorar con la edad. Aquí vemos diferentes imágenes de telangiectasias en el tubo digestivo. En la primera fila son a nivel del estómago. Después, en la primera de la izquierda, la segunda fila es a nivel del duodeno. Las dos imágenes a continuación son a nivel que se ven por cápsula endoscópica. Y la de abajo de la izquierda es el de restos de sangre en una imagen de cápsula endoscópica por las telangiectasias que han sangrado. Y luego las dos últimas son a nivel del colon. Entonces, el estudio solo vamos a hacer, se recomienda cuando hay una anemia no justificada por una epistasis o en pacientes que tienen síntomas, que tienen melenas o rectorragia. Hay que empezar siempre con una endoscopia porque es más frecuente su afectación, más frecuente en el estómago y en el duodeno, y si no, hay que hacer una cápsula endoscópica. Y en pacientes que tienen están afectados por variantes patogénicas del gen SMAD4, sabéis que con el riesgo que tienen de poliposis colónica juvenil, el riesgo de cáncer de colon, hay que hacer colonoscopia a los 15 años y en función de si tienen pólipos o no, las revisiones con 1 y 3 años. ¿Cómo medimos el grado de seguridad de la hemorragia gastrointestinal? Se va a medir por la anemia. Hay dos escalas. Una que se divide en leve, moderada y severa según se normaliza la hemoglobina a los 3 meses. Leve si se normaliza con hierro oral, moderada si se normaliza con hierro intravenoso y severa si no se normaliza con hierro intravenoso o hace falta transfundir. Y luego hay otra escala que es el HSS, que simplemente mide la cantidad de sangre y de hierro intravenoso que se le pone a un paciente, y por encima de 3, que sería 3 bolsas de sangre en 3 meses o 750 miligramos de hierro elemento, sería un paciente con hemorragia ya moderada grave. Esto es muy útil para incluir los pacientes en los diferentes estudios y para elegir el tratamiento que les vamos a poner. La primera opción de tratamiento va a ser, el pilar de tratamiento es el tratamiento de la anemia con hierro y transfusiones sanguíneas. Además, se ha visto que la ferropenia tiene un mayor riesgo de incremento de riesgo protrombótico y de arterial, y aumenta la reacción plaquetaria. Luego vamos a hablar de la electrocoagulación con carbón, de las terapias sistémicas, del opteótride, que es otro medicamento que se puede utilizar, y luego la embolización o cirugía solo está reservada para cuadros emergentes, para cuadros severos, graves y que no son accesibles por vía endoscópica. En esta tabla, al lado de la izquierda, el primer tratamiento inicial, cuando hay una sospecha de hemorragia digestiva o una anemia no justificada por epistasis, va a ser hacer una gastroscopia, y lo primero que vemos es si hay lesiones que son susceptibles de coagular con carboplasmas, y el primer tratamiento. De segunda línea vamos a hablar del ácido tranexámico por vía oral, que solo son ensangrados leves,
Y de tercera línea vamos a hablar de los antiartrogénicos. Vale. El pilar es el tratamiento con hierro oral. Se ha hablado de las dosis, ¿no? De hierro. Muchas veces es mejor poner con dosis más pequeñas porque se ha visto que con dosis mayores pueden inducir la efedrina y disminuir la absorción a nivel del hierro. Produce menos efectos gastrointestinales. Hay que saber que a veces la suplementación de hierro oral puede en un 5% de los pacientes empeorar la hemorragia de estos pacientes. El hierro intravenoso es cuando el hierro oral no es eficaz o no se tolera o presenta una anemia grave. Y luego la transfusión de concentrados de Matías lo vamos a hacer con pacientes que tienen una hemoglobina menor de 7 o pacientes que tienen comorbilidades o tienen insuficiencia cardíaca de alto gasto, son arteriovenoso pulmonares. Queremos conseguir una hemoglobina mayor en torno a 8,5. La electroporación con plasma argón es una técnica sin contacto que utiliza un gas ionizado y es una técnica de energía de alta frecuencia. Generalmente se usa en la evaluación inicial, ¿no? De hacer la endoscopia y se aborda las lesiones sangrantes. También, por ejemplo, en la última guía publicada en el 2020 de la telangiectasia, también dice que aquellas lesiones hasta 10 de tamaño entre 2 y 3 milímetros, pues que se pueden fotocoagular si no sangran. Pero esas guías no abogaban de repetir las endoscopias de manera repetida, pero luego se ha visto en un estudio, por ejemplo, en el 2023, que los tratamientos endoscópicos repetidos son eficaces y seguros a largo plazo y mejoran las cifras de hemoglobina y el número de transfusiones. Aunque en este estudio la mayoría se repetían 2 veces. Con respecto al tratamiento hay que ir paso a paso, ¿no? Y también en función de la sintomatología. El primer paso para aquellas hemorragias leves va a ser el ácido tranexámico propiedad, que todos lo conocéis, que es el anisacilin. La mayor parte de los estudios utilizan las dosis de 3 gramos al día, ¿vale? Y deciros que la mayor parte de los estudios que se utilizaron con ácido tranexámico en pacientes con telangiectasia no tendrían un riesgo de tromboembólico en estos estudios, aunque está contraindicado en pacientes que han tenido trombosis venosa arterial o venosa previa, que tienen epilepsia o que tienen riesgo de formar trombos, como circulación auricular o trombofilia. Y luego el segundo paso, que ya son para cuadros moderados o graves, que os recordáis que moderado o grave es aquel que necesita hierro intravenoso 3 meses, no necesita transfusiones, o 3 bolsas de sangre en 3 meses, o 3 bolsas de 150 miligramos de hierro. Es decir, que son pacientes ya graves que afectan su calidad de vida, está el bevacizumab. Y luego tenemos la talidomida. Como veis un poquito por cada uno, el bevacizumab es un agente angiogénico que es de elección en la mayor parte de los pacientes que tienen hemorragia digestiva con estos cuadros moderados severos. Es un anticuerpo monoclonal que inhibe el factor de crecimiento endotelial y estas guías han sido destacadas ya en diferentes estudios que se han hecho posteriormente de las segundas guías. Pero tienen evidencia respaldada ya solo por el estudio Vidiplec del 2021 y el último ensayo clínico localizado que se ha hecho en el 2023 con 24 pacientes que recibían, claro, veis, 4 concentrados de Matías en los últimos 3 meses. Hay una dosis de inducción, que son por kilo de peso, que se administra cada 14-21 días, 6 sesiones, es decir, que estás como casi 4 meses de tratamiento, y si se controla ahí, hay esquemas individualizados de mantenimiento. Ha demostrado que tiene un perfil de seguridad y eficacia, pero tiene efectos adversos, la mayoría leves que se pueden controlar, que son hipertensión, proteinuria, mialgias, alcalgias. Pero hay que pensar que tiene estos pacientes que tienen una serie de contraindicaciones. Vale. Contraindicaciones. Pues eso, se debe suspender antes de la cirugía porque dificulta la cicatrización con esas fechas. En mujeres en edad fértil hay que dar tratamiento anticonceptivo eficaz y las contraindicaciones que ponen pues tampoco son tantas: embarazo, lactancia, síndrome nefrótico, hipertensión severa, cirugía reciente, hemorragia pulmonar activa, perforación, que algunos pacientes se perforan durante el tratamiento, ulceración de la piel. Y, por ejemplo, como contraindicación, pero solo relativa, los pacientes que tienen una severa trombofilia con varios eventos tromboembólicos no provocados. Incluso un último estudio de ensayo clínico, un tanto por ciento de pequeños pacientes, el 2% habían producido enfermedad tromboembólica venosa, se les anticoaguló y siguieron con el bevacizumab. La talidomida es otro fármaco, por todos conocidos, que tiene propiedades angiogénicas y inmunomoduladoras. No está recomendado en las últimas guías del 2020, es un medicamento huérfano, en 2018 por la EMEA, y
Y lo que más nos va a limitar es que la frecuencia de efectos adversos, casi el 50% tiene efectos adversos en la talidomida, y el más temido, su farmacoteratogénico, es la neuropatía periférica, muchas veces irreversible. Y luego hay unos horizontes, ya estoy terminando. Uno es el pazobopamid, que es por sus propiedades antiangiogénicas, un antiangiogénico que se ha visto en estudios retrospectivos que en pacientes que tenían anemia dependiente de transfusiones, dependiente de transfusiones es un concepto que tienen que recibir, creo que son como que tienen que recibir 2 o 3 bolsas de sangre, no sé, no me acuerdo bien si cada 2 o 3 veces, pero son pacientes que reciben varias bolsas de sangre al mes, pues se puede verificar. Y lo interesante es que estos pacientes, la mayoría habían sido tratados con el bevacizumab, ¿vale? No había sido efectivo. Pero estos hallazgos requieren confirmación en ensayos clínicos. Y hasta ahora, para utilizarlo, pues tenemos menos evidencia, ¿no?, que el bevacizumab. Luego está el tacrolimus, que es un supresor, que hay 2 estudios en pacientes con hemorragia gastrointestinal que han ido bien, que sugiere que es un tratamiento prometedor para la epistasis y la hemorragia gastrointestinal. Y luego hay múltiples, estoy terminando, los múltiples ensayos clínicos con diferentes fármacos. Ahí ya tenéis la diapositiva que son las diferentes vías de señalización de la angiogénesis en las células endoteliales y hay diferentes fármacos, tanto angiogénicos primarios como angiogénicos, estamos esperando resultados. Y nada más, muchas gracias.